durante el año 2002, había quienes vaticinaban de que el sistema financiero argentino iba a desaparecer, que la única forma era ir a una dolarización y a una offshorización del sistema financiero, es decir, que todo el sistema financiero fuera extranjero y que acá los bancos fueran meramente sucursales de bancos extranjeros, ¿no? Que era de alguna manera el proyecto que tenían los sectores financieros en la convertibilidad, ¿no? Y que lentamente habían logrado a partir de la compra de los bancos nacionales. Lo cierto es que los argentinos en esos años vieron que no había ningún tipo de diferenciación, ¿no? O sea, que los bancos extranjeros habían actuado como los bancos nacionales y que cuando algún argentino incauto creía que estaba invirtiendo en un banco español con riesgo español, veía que más allá de los carteles, del marketing y todo eso, que había una cosa muy chiquitita en los papeles todavía, digamos, no estaba tan desarrollado el home banking y todo eso, que decía que, digamos, el banco con otro nombre, ¿sí?, que remitía a los nombres locales de los bancos anteriores, solo respondía por el capital de la sociedad local y no por el capital global que tenía los bancos extranjeros. Y es más, algunos bancos canadienses y algunos bancos europeos huyeron literalmente, o sea, cerraron el banco con llave y se fueron, absolutamente, literalmente, sí, fue así. Entonces, cuando la situación empieza a mejorar y vuelve el crédito, y ahí empieza también una política que se mantuvo y se profundizó en la década que siguió, que fue la de las promociones. Los bancos empezaron a hacer algunos descuentos porque había una recesión brutal en algunas bocas de expendio, supermercados y todo eso, y eso empezó lentamente a dinamizar la actividad económica en el año 2003. Y eso generó una sensación de alivio, ¿no? O sea, lentamente las muestras de gran enojo, ¿no?, de la sociedad. Recordemos, o sea, una sociedad en permanentemente movilizaciones, manifestaciones en los bancos, manifestaciones en la calle. El desempleo había generado experiencias, ¿no?, que están volviendo, lamentablemente, como la de las empresas que habían cerrado y que los trabajadores tuvieron que hacerse cargo de las empresas, como había pasado en Neuquén, con Sanón, por ejemplo, por dar solo un ejemplo, o con el Bauer, que todavía sigue el litigio, exactamente. O las experiencias del trueque ante la ausencia de moneda, ¿no? El hecho de que había clubes de trueque, porque la moneda había desaparecido, y como habíamos dicho, no solamente existía lo que se llamaba el LECOP, que era como un bono nacional que también circulaba, digamos, como una alternativa a la moneda nacional, sino que las distintas provincias argentinas que se habían quedado sin recursos y que habían sido absolutamente endeudadas también en los años 90, habían emitido toda una serie de cuasimonedas o bonos provinciales, característicamente el patacón en la provincia de Buenos Aires, pero también yo había mencionado en la clase pasada, en Entre Ríos, en Chaco, en la mitad de las provincias argentinas se habían establecido estos bonos, que por supuesto valían muy por debajo, no tanto en el caso del patacón, pero en algunos de las monedas provinciales valían la mitad de su valor, ¿no? Obviamente, más allá de algún intento que casi termina en tragedia, las administraciones provinciales los tomaban a su valor nominal para el pago digamos, de algunos impuestos, pero cuando la gente iba a comprar al almacén o al supermercado, se lo tomaban, o si iba a venderlos para conseguir algo de pesos, se lo vendían al 50%, al 60%, lo cual implicaba una licuación adicional de los salarios
que ya de por sí habían sufrido una fuerte baja, ¿no? Pero bueno, en esa situación de gran contraste, esa incipiente recuperación del 2003 le dio algún aire al gobierno, aire político también que le dio el establishment, que le dio el justicialismo, que le dieron los sectores a Duhalde cuando descomprime y anuncia el llamado a elecciones, en una virtual crisis política, digamos, de todos los partidos políticos, ¿no? Porque básicamente en la Argentina se había instaurado como una virtual ley de lemas, ¿no? O sea, no había internas, ni había paso, ni había, digamos, tanto el Partido Justicialista como la Unión Cívica Radical, como todos los partidos, estaban absolutamente destruidos, desarticulados y divididos a partir de la implosión del menemismo y de la alianza y de la Rúa. Y de hecho, tal era la situación de que muchos candidatos no se animaron o no quisieron, ¿no? O sea, originalmente, por ejemplo, bueno, cuando Duhalde resigna a la reelección y ya Rodríguez Sá había sido corrido, primero se hablando de Reutemann, que bueno, dudaba y finalmente, por razones poco claras, declina la candidatura. Entonces emerge de la Sota también como un candidato posible, que tampoco despegaba demasiado, y Solá también decían, ¿no? yo no recuerdo Felipe Solá, pero básicamente, digamos, en lo que podríamos denominar como peronismo, aparecieron tres candidatos distintos, digamos, en esta virtual ley de lemas nacional que fue la elección de mayo del 2003, que fue, por un lado, Menem, ¿no? Que volvió a ser candidato, digamos, por un lema que podríamos decir del Partido Justicialista, Rodríguez Sá, que se presentó, digamos, nuevamente como candidato, y finalmente, por descarte, digamos, apareció Néstor Kirchner como un candidato tapado, absolutamente desconocido para la gran población, como un candidato que de alguna manera era percibido como el candidato que de alguna manera expresaba algún grado de continuidad con el gobierno de ese entonces, y que al principio no medía absolutamente nada en las encuestas, era desconocido, pero que tenía vocación de presentarse a las elecciones y que tuvo, digamos, más allá de el armado y el apoyo por descarte de Duhalde, un gran acierto político en ese momento, que fue expresar que si era electo iba a mantener al ministro de Economía, lo cual le dio, digamos, algún grado de apoyo adicional de una parte de los sectores medios que se habían tranquilizado un poco con esa estabilidad que se estaba haciendo en el país. El radicalismo también estaba absolutamente dividido. Si mi memoria no falla, el candidato oficial del radicalismo fue quien ahora tiene posiciones muy correctas en el campo nacional, que es Leopoldo Morón. Y quienes se habían separado del radicalismo aparentemente por izquierda y por derecha eran otros dos candidatos. Por derecha, López Murphy, que había sido el ministro de Economía de la Rúa, que había planteado que para mejorar la situación había que reducir el presupuesto educativo en un 20% y bajar los salarios. Y los salarios. Economista de FIEL, que es la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, que es un think tank de derecha, ¿no? Que ha apoyado y apoya, digamos, estas políticas de gobierno, y aparentemente por izquierda en ese momento Elisa Carrió, también como una candidata que se había separado del radicalismo oficial y que era también una candidata que en ese momento planteaba un discurso alternativo. Alguien podrá recordar en esas plazas y actos del 2002, del que se vayan todos, yo Sí, lo recuerdo,
un acto muy extraño que compartieron Néstor Kirchner, Elisa Carrió y Luis Zamora, también un candidato desprendido del trotskismo, como emergentes, digamos, de la política alternativa y de alguna manera como emergentes de lo que se percibía como lo diferente a los candidatos más neoliberales, visiblemente como Menem, como López Murphy, que representaban la política anterior. Bueno, y lo que pasó ahí para ustedes es bastante conocido, ¿no? Menem tenía como el respaldo quizá de un voto nostálgico, digamos, de la estabilidad de la convertibilidad, ¿no? O sea, de alguna manera a Menem no le había estallado, más allá del profundo deterioro en su segundo mandato de la economía, que habíamos visto que de alguna manera pudo sostener con decisiones tremendas, algunas que pudo tomar y otras que no pudo. Mencionamos la privatización del sistema previsional o, por ejemplo, casi sobre el final, la venta a precio vil de YPF, ¿no? O sea, recordemos que la venta de YPF se hizo a Repsol en el precio histórico más bajo del petróleo, cuando el barril de petróleo estaba a 8, 9 dólares el barril, ¿sí? Ahora está en torno a 40, creo, y llegó a estar a 140, ¿no? O sea, se vendió a Repsol la totalidad y eso le dio también un aire de corto plazo. Y bueno, lo que Menem no pudo hacer y que intentó fue una negociación en ese momento con el gobierno de Clinton para ir hacia una dolarización formal de la economía, ¿no? Recordemos en ese momento que ya estaban las elecciones, mientras De la Rúa y Chacho Álvarez decían que la convertibilidad se tenía que mantener, ¿no? O sea, que criticaban supuestamente la corrupción del gobierno menemista, pero que en temas económicos le daban la garantía al establishment de que todo iba a seguir absolutamente inalterable en lo formal. Y Duhalde había planteado, ¿sí?, una salida de la convertibilidad, una devaluación, y rápidamente eso no solamente le generó una incipiente corrida a Menem, sino un rápido disciplinamiento de los sectores de poder, del propio justicialismo, y también, ¿no?, el rechazo de gran parte de la población que entendía que la convertibilidad en ese momento no era algo muy bueno, pero que salir de la convertibilidad podía implicar algo peor que los problemas que existían en ese momento. Entonces, Menem intentó negociar con los Estados Unidos una dolarización que implicaba salir de la convertibilidad eliminando el peso directamente, ¿no?, adoptando el dólar como moneda, como ocurre con Ecuador. Lo que pasa es que, de alguna manera, lo que intentaron y el gobierno norteamericano lógicamente les dijo que no, es que existiera algún tipo de respaldo del Banco Central de Estados Unidos, de la Reserva Federal, a la dolarización argentina y una compensación, digamos, por lo que implicaba la pérdida de la ganancia de las reservas internacionales en términos de pesos. Y lo cierto es que ante la falta de apoyo, digamos, en ese momento de los Estados Unidos, que le dijeron, bueno, si quieren ir hacia una dolarización, háganlo, pero no van a tener ningún tipo de apoyo ni de cobertura, le quedaban pocos meses a Menem y el proyecto fue abandonado. Pero lo cierto es que desde el punto de vista financiero, a diciembre del 99 todavía existía esa tranquilidad ficticia, y entonces una parte de la población pensaba o suponía que podía volver esa estabilidad con el menemismo, y que la alianza era algo absolutamente peor a lo que había sido el propio menemismo. Y gran parte de los que sostenían a Menem en ese momento son personas que hoy conocemos también y que reconocemos. Uno
quien fue de los principales impulsores de Menem fue Mauricio Macri, uno de los principales aportantes, pero también estaban en el equipo económico quien hubiera sido ministro de Economía de Menem, designado por él en la campaña, era Carlos Melconian, que fue hasta hace no mucho presidente del Banco Nación, el otro conspicuo miembro del equipo económico de Menem, que había sido un muy juvenil funcionario de Cavallo y de Roque Fernández, era Rogelio Frigerio Nieto, ¿sí? Así que, bueno, Menem tenía ese apoyo. Y bueno, el resto estaba absolutamente dividido. Y lo cierto es que esas elecciones eran una gran incógnita, porque realmente esos 6 candidatos estuvieron absolutamente apretados, ¿no? O sea, fue un final de bandera verde, donde Menem sacó el 24% en esa primera vuelta. Kirchner sacó también el 22%, y muy cerquita de ese pelotón estuvo el resto, ¿no? López Murphy, Carrió, Rodríguez A, y no sé de quién más me estoy olvidando, que estuvo muy cerquita. O sea que esa segunda vuelta fue muy rara, muy confusa, ¿no? O sea, el país pudo haber tenido balotajes muy extraños, ¿no? Incluso los grandes medios nacionales fogoneaban el escenario más deseado, era un escenario entre Menem y López Murphy. Lo cierto es que también muchos percibían de que probablemente Menem en una segunda vuelta perdería contra cualquiera de todos los otros candidatos, que para una enorme mayoría del resto era ya percibido como uno de los responsables de esa situación. Quizás, y en eso hay veces que hay errores estratégicos que por suerte ayudan. Uno de los que podría haber sido uno de los grandes ganadores, pero que se apuró y entonces sufrió y fue el sepulturero de su propia creación, fue Cavallo. Quizás si Cavallo, su ambición y su locura no lo hubieran hecho aceptar mesiánicamente volver a ser ministro de Economía de la Rúa, quizás hubiera sido el presidente en el año 2003, ¿no? Quizás la gente lo hubiera elegido como el salvador del país, que supuestamente fue en el 91, y que también fue uno de los candidatos que estuvo muy cerca también en otras elecciones, cuando disputó la jefatura de gobierno de la ciudad y otras, de tallar en el escenario nacional, pero que se quemó precisamente en el 2001 tratando de darle vida al muerto que él creó, ¿no? Sí. Claro. Néstor Kirchner empezó la campaña, empezó una campaña y se fue mostrando, y cada vez crecía más también por ese lado. Y él, cuando la última campaña que hace, la última, va a La Matanza y ahí dice su proyecto. Yo creo, yo lo seguía así, de esa forma, sí. Y así lo fui conociendo, ¿no? Y creo que él se hizo conocer de alguna manera, teniendo en cuenta todo esto que vos también planteás, ¿no? Pero el que lo hizo desembarcar acá en la capital y lo hizo conocer fue Alberto Fernández. Sí, sí. Sí. Sí, yo creo que Kirchner, es muy fácil juzgar o analizar desde la acá, ¿no? Yo creo que hay que pararse en lo enormemente contradictorio que era el país en el año 2003. Estamos casi un año después de la disolución nacional, con la gente muy enojada, pero muy confundida también. O sea, creo, como yo digo, cualquiera pudo haber sido presidente de la nación y el país pudo haber ido hacia cualquier rumbo, ¿no? Y creo que de alguna manera eso expresa algo dramático que explica un poco algunas de las cosas que nos han pasado, ¿no? Que nos han pasado ahora, que terminamos la reunión pasada diciendo, pocos pensábamos quizás que a tan solo 14 años de esa crisis el país iba a elegir a quien encarna perfectamente, y aún quizás más aún, los intereses más crudos que llegaron a la Argentina a la peor crisis en el 2001. Eso quiere decir,
y lo vamos a debatir seguramente mucho en la reunión final, ¿no?, que va a ser de mucho debate, es ciertamente una parte de la población que tuvo una tremenda mejora en su calidad de vida y en su acceso a los derechos, valoró y valora esos cambios y tiene una conciencia lúcida respecto a lo que ha pasado, pero otra parte que tuvo esas mejoras, también importante, sigue teniendo una confusión ideológica que en el país ha sido absolutamente trágica. Yo recuerdo, y yo era un chico en ese momento, ver a alguna gente que saludaba entusiastamente la asunción de Cámpora y que 3 años después se estaba llamando al golpe militar. O sea, esa es la Argentina que somos. O sea, una gran parte de la población, fuera del sector que definidamente, no sé, un 20, un 30% que es de derecha, ideológicamente nítido, y por ahí un porcentaje más o menos similar que tiene una mirada nacional, popular, progresista de la política, hay otra parte importantísima que navega fluctuantemente hacia uno y otro lado del arco ideológico y ese devenir volátil asignado, estos vaivenes tremendos entre un proyecto de país y otro proyecto de país. Y yo creo que ahí está, esa es la disputa, ¿no? O sea, cuando esa parte de la población, por el imperio de la crisis, porque se hacen las cosas bien, está del lado nacional, se genera una mayoría, o cuando hay un proyecto político que lo expresa, pero cuando la situación económica, cuando, digamos, las prácticas destituyentes abiertas, como fue el golpe en su momento, o la hiperinflación, o el ataque destituyente del 2014-2015, hacen impacto mediático, político, financiero, judicial, toda esa parte que no tiene un sustrato ideológico definido termina volcándose hacia la derecha. Muchos de los cuales tienen, o sus intereses objetivos, están claramente alineados con los intereses de los sectores populares, pero ustedes seguramente conocerán, cada uno de ustedes, una gran parte de sectores medios bajos y aún populares que han votado al actual gobierno, y algunos de los cuales por ahí estarán arrepentidos o enojados de eso, y otra parte no creerán que, bueno, esto es Hay que darle lo que es, porque, bueno, porque es inevitable, porque fue todo consecuencia del gobierno anterior, la herencia, etcétera, 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 ¿no? Así que, volviendo a la pregunta, entonces, creo que Kirchner, con un gran pragmatismo y en una situación altamente inestable, y en una situación también de cierta debilidad política, porque hay que decirlo, en ese momento fue manejando, digamos, su posicionamiento de manera muy gradual y muy prudente en una sociedad muy poco clara, y con una gran parte también de la población que también tenía un profundo enojo con el peronismo, con el radicalismo, por lo que había sucedido, donde había mucha gente que después se vio gratamente sorprendida, o sea que lo votó a Kirchner o no lo votó, pero que no esperaba que un gobernador peronista percibido como tradicional, que se había diferenciado en algunos gestos o que había tenido una buena gobernación, pero que para algunas personas estaba asociado a todo un peronismo que había sido cómplice responsable de las políticas neoliberales de esos años. Entonces, ciertamente que, bueno, había algunas señales de que podía implicar, digamos, la profundización de un proyecto nacional, pero todavía desde el desconocimiento y desde una situación también poco clara, ¿no? Y bueno, ya les digo, si ustedes repasan un poco, ya hay registro de internet de esos años, pero no era nada claro que él pasara a la segunda vuelta, fuera de las operaciones que todos conocemos y que implicaron y llegaron a su quinta esencia, cuando él, después
de que Menem, en una actitud cobarde para mi juicio, y lamentable fue su deserción de la segunda vuelta y mezquina, ¿no? Para evitar que el nuevo gobierno tuviera una convalidación importante, como seguramente lo hubiera tenido si se hubiera resultado la segunda vuelta, a los 3 o 4 días de haber asumido en la peor crisis, con paros, con una huelga docente también muy larga, con las cuasimonedas, con todo ese panorama crítico, no tan crítico como en el 2001, pero aún lacerantemente crítico, recibe un editorial, ¿sí?, del diario La Nación, que creo que forma parte, digamos, de la vergüenza nacional, ¿no? O sea, cómo se le impone un programa de gobierno, ¿no? O sea, un editorial donde decían que tenía que hacer las medidas del neoliberalismo, o si no, textual, y lo pueden ver, ese gobierno no iba a durar un año. Ese era el plazo que el diario de los Mitre, y de alguna manera los intereses permanentes de la Argentina, le habían impuesto como plazo de sobrevivencia si el nuevo gobierno no se allanaba a llevar a cabo la agenda que los sectores concentrados habían dispuesto para la Argentina.